Muy buenas noches, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. La Argentina es un país con claroscuros. Los momentos oscuros ganan por goleada. Los momentos claros, en cambio, no abundan, son excepcionales. Acabamos de vivir uno de ellos y lo más curioso es que lo vivimos por segunda vez. Me refiero al debate en torno a la legalización del aborto y a su media sanción en diputados. Ese largo proceso de consensos impulsado por la militancia feminista, abrazado finalmente por la clase política y acompañado por la sociedad, logró un imposible en una tierra arrasada por la exclusión identitaria, es decir, la grieta. Mujeres y también hombres de espacios políticos irreconciliables lograron sortear esas diferencias en pos de un suelo común, el derecho de las mujeres a ejercer la autonomía y libertad sobre sus cuerpos. Pensemos, en el medio del griterío diario, dominado por la lógica amigo-enemigo, basado en la descalificación burda del otro, la mención agotadora de datos falsos y series estadísticas manipulados, cargado por imputaciones sobre el otro, en un contexto como ese, en el que la certeza es que la Argentina es un país de mitades irreconciliables. Bueno, en ese horizonte de tormenta se hace la luz y gente que se detesta políticamente se pone de acuerdo, con total convicción, en algo completamente superador, un derecho nuevo. Eso es de una absoluta excepcionalidad en Argentina. Lo interesante del debate en torno a la legalización del aborto, del modo en que se viene dando en Argentina, no es solo su resultado puntual, es decir, la posibilidad de su consagración como derecho, sino la estructura de ese proceso de consenso. Se trata de una lógica política y social también excepcional en Argentina, casi tan importante como la incorporación de ese derecho nuevo. Y en varios sentidos se da esta lógica y su importancia. Primero, el momento acumulativo de ese consenso, la belleza de la lógica acumulativa sobre la que se ha basado ese consenso, la superposición de dos gestiones presidenciales de signo opuesto, generando un resultado virtuoso, es decir, una política de Estado que de consagrarse puede durar décadas. No hay nada de oportunista en la presentación de este proyecto de ley en su apoyo por parte de la oposición. No es, por ejemplo, como las leyes de emergencia de diciembre de 2019. Hay apoyo transversal a todos los partidos políticos y con convicción. Son dos las capas geológico-políticas superpuestas en esa lógica acumulativa. Por un lado, la decisión de Mauricio Macri, presidente en aquel momento, de habilitar el tratamiento parlamentario de la legalización del aborto en 2018, es decir, hacer concebible desde el poder político y para la sociedad la idea de que hay un derecho vital de las mujeres que está pendiente y de que el Congreso tiene la obligación de discutirlo. Por otro lado, la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto desde el Poder Ejecutivo para motivar de manera contundente a los legisladores, es decir, alinear a la tropa, sobre todo la que viene dominando el Congreso desde hace décadas, el pero-kirchnerismo. Porque hubo un primer paso, el de Macri, hay un segundo paso, el de Alberto Fernández. Y paradójicamente, debe ser este el momento más albertista de la gestión kirchnerista de Alberto Fernández. Es la letra de su asesora de mayor confianza, Vilma Ibarra, y presentado sin consensos políticos puntillosos con Cristina Fernández de Kirchner, hasta donde sabemos. La diputada Silvia Los Penato, que ya está en el piso de la repregunta, lo sintetizó bien en su discurso de cierre esta madrugada. La tuitera Micaela Lipson, una doctora en Ciencias Sociales que es siempre muy ocurrente, sintetizó bien la capacidad de Los Penato para interpretar el momento. Silvia Los Penato, ministra de Discurso de Cierre sobre el aborto, dice esta tuitera. Los Penato remarcó precisamente la superación de esa grieta y el aporte de cada presidente. Los Penato había relativizado el aporte de Mauricio Macri en marzo de este año comparado con la decisión de Fernández, anunciada en la apertura de sesiones del Congreso, de enviar el proyecto propio de legalización del aborto. En este discurso de esta madrugada reconoció ambos aportes. Esa estructuración de la convivencia y la tolerancia social que depone armas para plantearse objetivos comunes y conquistarlos está olvidada en Argentina desde hace décadas, diríamos desde el consenso del 83, quizás
con algunos pantallazos de iluminación en, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Enorme parte de esa responsabilidad tiene el poder. El peronismo, por ejemplo, y sobre todo el kirchnerismo. Y no se trata de una afirmación gorila, se trata de una constatación. Es el partido que gobierna, y sobre todo si lo viene haciendo desde hace décadas, casi ininterrumpidamente, el que dispone de herramientas únicas para la danza de las mayorías y minorías. Segundo, en la lógica subterránea que operó y opera en el debate en torno a la legalización del aborto, hay un segundo momento también excepcional. El momento de pensar contra uno mismo. Hubo ayer un discurso particularmente destacable en ese sentido, el de la diputada del Frente de Todos por La Rioja, Hilda Clelia Aguirre, que se definió como católica, apostólica y romana, pero nos detenemos en esta cuestión, hizo una reconstrucción de su relación con las mujeres de su barrio, de su localidad, de su provincia, atravesadas, arrasadas, las vidas diezmadas por abortos, por abusos, por violaciones y abortos. Y en un gesto de enorme honestidad intelectual, planteó que sus convicciones religiosas no están por encima de las políticas públicas de cuidado. En el mismo sentido, hay diputados que cambiaron de opinión. Pensar contra uno mismo no es fácil y es uno de los problemas de Argentina. La imposibilidad de presentarse ante los datos y las decisiones de política de Estado con honestidad intelectual, más allá de las conveniencias partidarias y de las municiones de retórica de guerra que se le quieren tirar al enemigo político. La militancia feminista estuvo a la altura de esa lógica. A pesar de su cercanía al kirchnerismo, en parte de ella, instaló el reclamo con una solicitada hace poco más de un mes. Más allá de las internas que podían leerse también atravesadas en esa solicitada, instaló el reclamo al presidente Alberto Fernández para que no se olvidara que este era el año que había prometido presentar el proyecto. También es el límite de una sociedad, el pensar cuánto puede una sociedad, cuánto puede el partido del poder pensar contra sí mismo. El kirchnerismo le reprocha a los otros que no puedan plantearse a sí mismos el pensar contra sí mismos, a los pañuelos celestes que no puedan pensar en contra de sus convicciones religiosas, suspenderlas para pensar en una política que cuida a las mujeres. El peor exponente quizás de estas lógicas de pensar contra uno mismo virtuosas lo vimos en el debate entre Victoria Donda, la directora del INADI, y la autodenominada provida, representante de la postura provida, Cynthia Houghton, cuando Donda le reprochó su, dijo, fanatismo religioso, y se trataba de su convicción religiosa, atendible, libertad de culto, libertad de expresión. Si pensar contra uno mismo, exigir el pensar contra uno mismo cuando se trata de las ideas que coinciden con uno es fácil. Pensar contra uno mismo es casi una obligación de la clase política para basarse en la verdad y tomar decisiones que nos convengan a todos, como en este caso. También hay otra cuestión que tiene que ver con el rol de los intelectuales. Hay una historiadora dedicada al estudio del comunismo que se llama Anne Applebaum, que ha acuñado o desarrollado el concepto de democracias iliberales, que plantea que en uno de los libros, el ocaso, último libro, el que acaba de salir, el ocaso de la democracia, la llamada seductora del autoritarismo, plantea que los intelectuales que acompañan a Trump son completamente responsables también del éxito de Trump. Y es un tema central que la militancia kirchnerista o Albert kirchnerista se plantee el pensar contra uno mismo y se presente honestamente ante la evidencia, no solo en relación al aborto, sino en relación a otras muchas cuestiones que dividen a los argentinos y en realidad no debería ser así. Por ejemplo, las jubilaciones, tantas otras cuestiones. Hay un tercer momento en la lógica que lleva a este consenso y que fue bien descrito por el discurso de la diputada por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti. Plantea que hay un momento en que las sociedades y la política y el Estado logran encontrarse en un contexto único y se desarrollan esas políticas de Estado tan necesarias. En su discurso se refirió sobre todo al consenso del 83 y a la llegada del kirchnerismo, pero tuvo que hacer
un salto histórico en relación al aborto, que fueron los 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Quien no pudo pensar contra sí misma fue Cristina Fernández de Kirchner en sus 8 años de gobierno, con la mayoría en el Congreso. Pudo alinear a su tropa, como lo hizo Alberto Fernández, y sin embargo, el tiempo siguió corriendo, las mujeres siguieron entrando a los hospitales víctimas de los abortos clandestinos, 3.000 muertes por abortos clandestinos a lo largo de esta democracia. Se pudo detener mucho antes. Hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad militante, hay una responsabilidad intelectual en poder pensar contra uno mismo. Cristina Fernández tendrá que estar presente en la sesión del Senado que va a presidir sobre el tema de la legalización del aborto. Se tratará de un nuevo día de la marmota en esta historia de vicepresidentes que definen votos claves y que exponen entonces su investidura. ¿Estará dispuesta a exponerla para la aprobación y la legalización del aborto? De llegar el caso de un empate como el que sucedió con Cobos, ¿vivirá Cristina Fernández de Kirchner lo que vivió como presidenta con su vicepresidente? Este es uno de los grandes temas, lo vamos a hablar hoy con Silvia Lospenato y vamos a hablar también ahora con Roberto Gargarela el tema que más le importa a la vicepresidenta, el tema de la justicia. Este es el tema.